Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Karen TV, el canal del comercio exterior en México. En esta ocasión, en el primer bloque del programa, tendremos una entrevista con el agente aduanal Alfonso Borges Arellano, vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional de Karen. Y en el segundo bloque, una entrevista sobre la sexta enmienda al sistema armonizado. Así que le doy la bienvenida al agente aduanal Alfonso Borges Arellano, él es vicepresidente de la Confederación y encargado de la Comisión de Operación Aduanera. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Giovanni? Qué gusto saludarlos a toda la comunidad del comercio exterior. Encantado de estar aquí en casa, en nuestra Karen, y pues felicidades por el proyecto tan importante de difundir toda la normatividad y todo lo importante que es los agentes aduanales en nuestro país dentro del comercio exterior. Gracias, Alfonso. Platícanos, operación aduanera. ¿De dónde viene tu pasión por la operación aduanera? Te conozco y sé que eres un apasionado de este tema. Pues sí, Giovanni, fíjate que casualmente hace muchos años, donde pude intervenir en una empresa dedicada al comercio exterior, en lo que era sistemas de información del comercio exterior, ahí estuve participando mucho. Tuve la oportunidad de participar en el primer, en el primer diplomado de comercio exterior del ITAM, donde íbamos muchísima gente relacionada con todo esto, autoridades y compañeros de agencias aduanales. Y ahí nace mucho para mí el conocimiento de lo que es la operación aduanera del país. Y finalmente tuve la oportunidad, al terminar ese diplomado en el ITAM, de estar invitado a formar parte del SAT, del inicio del Servicio de Administración Tributaria. De esto hace muchos años ya, afortunadamente pudimos participar dentro de las administraciones de las aduanas. Estuvimos educándonos y capacitándonos dentro del INCAFI en su momento, luego estuvimos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como subadministrador, conociendo todo tipo de operaciones, todo tipo de personas, todo tipo de caracteres. Y ahí es donde empieza en mí el gusto, la pasión, porque el comercio exterior, mi querido Giovanni, entra muy fuerte por lo que son las venas de uno y se traspasa a tratar de hacer lo mejor para nuestro país. De ahí fui nombrado administrador de la aduana de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y posteriormente fui nombrado también administrador de la aduana de Reynosa. 7, 8 años en el servicio de administración tributaria. Cuando terminó el sexenio correspondiente, me volteé a ver mismo y dije, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Pues lo que sabes hacer es dedicarte al comercio exterior, impartí conferencias, cursos, preparé gente para en su momento agentes aduanales. Nace la convocatoria y le dije a mi familia, voy por ella y me la voy a traer para poder participar en el comercio exterior. Y así fue. Fui por presentar los exámenes y entonces me traje la patente a Reynosa y pues muy contento. He trabajado durante casi 19 años como agente aduanal y por eso nace en mí la pasión a lo que es el poder servir y el poder atender a todos los agentes aduanales y a todas las instituciones dentro de lo que es la operación aduanera. Oye, cuéntanos, como responsable justamente de esta Comisión de Operación Aduanera, Sí. ¿cuál es el objetivo que tiene la comisión? Muy bien, he tenido la oportunidad de estar 3 años ya como responsable de la operación aduanera del país y el objetivo primordial que buscamos es que los agentes aduanales y las asociaciones mantengan un flujo de comercio exterior simple, tratando de resolver sus problemáticas, sus detalles, las normatividades, y por eso participamos constantemente con la autoridad en que logremos tener importantes foros como el que te voy a platicar en un momento más, que nos permiten que las asociaciones de agentes aduanales tengan la agilización de sus operaciones, la problemática día a día que se presenta para lograr tener mejores operaciones todos los días de comercio exterior. Alfonso, sé que eres un gran impulsor del tema del Consejo Nacional Consultivo de Operación Aduanera, mejor conocido en Karen por el nombre de CONACOPA. Pero bueno, antes de hablar de CONACOPA, creo que tenemos que hablar justamente del otro Comité de Operación Aduanera, que es el que se lleva con la autoridad. ¿Nos puedes mencionar las diferencias? ¿Qué es principalmente COPA? Vamos a enfocarnos en el COPA. Muy bien, amigo, con todo gusto. Pues como ustedes bien saben, este sexenio tiene uno de sus objetivos primordiales, llevar a la aduana siglo XXI. Dentro de la aduana siglo XXI, pues tiene unos 5 pilares que existe: la aduana inteligente, la aduana colaborativa, la aduana competitiva, la aduana global, ¿sí? Y entonces dentro de lo que es la colaborativa,
ellos han permeado el hecho de ser receptivos a los integrantes del comercio exterior en lograr mantener información, soluciones a sus problemáticas que se pueden presentar dentro de lo que es el comercio exterior. Por ello, en el tema de aduana colaborativa, lo que intentan es reavivar lo que es el COPA. El COPA es el Comité de Operación Aduanera que lleva el SAT. Lo preside actualmente la Administración Central de Operación Aduanera, la cual hace la comunicación, y lo que intenta es mantener una vinculación permanente con los particulares, con las asociaciones, con las cámaras, con las confederaciones, para que así todos los representantes y usuarios del comercio exterior nos veamos en un solo acuerdo, para que esto pueda beneficiar y mejorar, simplificar las operaciones de comercio exterior del país. Entonces, en dicho foro, ahí participan muchas instituciones y organismos, los cuales van a presentar la problemática diaria que tienen en sus operaciones de comercio exterior dentro de las 49 aduanas del país, y así poder dar resultados especiales. Finalmente, yo te puedo comentar que la COPA puede tener diversos invitados empresariales, asimismo, asociaciones. Hemos visto participar al acero, a los textiles, a los navieros, a los transportistas, a los agentes aduanales, a los IMEX. Entonces, todos nos reunimos en una sola comité para lograr mejorar esto. Y esto quiero destacar la oportunidad que me das para poder decir que lo que es las autoridades hoy en día, que nos muestra la operación aduanera, autoridades aduaneras son totalmente receptivas para poder llegar ante ellos a procurar llevar un comercio exterior sano, limpio y ágil. Ellos como órgano tienen la facultad de poder requisitar los planteamientos antes de esa reunión trimestral que estamos llevando a cabo, donde somos fielmente invitados, Giovanni. En esto tenemos que presentar asuntos generales, no particulares, o generales del comercio exterior. Tenemos que presentarlo bajo un formato especial, el cual lleva unas directrices que debemos de llenar. La autoridad nos puede pedir mayor información para poder resolver, y el día del evento, cada 3 meses, ahí tratar de dar solución a todo esto. Finalmente, te quiero comentar que nosotros aquí en 2013, el agente aduanal Jorge Martínez crea lo que es el Consejo Nacional Consultivo de Operación Aduanera, y llevó a cabo 5 reuniones de 2013 a 2015. Esto es CONACOPA. CONACOPA. Lo que es la CONACOPA, el Consejo Nacional Consultivo de Operación Aduanera, aquí en Karen le llamamos el CONACOPA, que hoy retomamos esa actividad y tenemos reuniones mensuales. Hoy, Giovanni, tenemos reuniones mensuales prácticamente con todas las asociaciones del país. De alguna manera las traemos en forma presencial, y de otras, si no, se conectan vía videoconferencia. Quiero decirte que tenemos un éxito en este foro, porque la importancia que vamos avanzando los asuntos que las asociaciones nos van presentando. Hemos logrado analizar la problemática que se genera en las aduanas, y por eso casi te puedo asegurar que la CONACOPA, llevando hacia la COPA del SAT asuntos, prácticamente en las reuniones trimestrales ya no llevamos ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque intermediamente, dentro de lo que es el lapso de los 3 meses, tenemos reuniones constantes con la autoridad, la que permite avanzar mucho en estas situaciones. Te puedo decir que 2015, que tomé yo las riendas del CONACOPA, del Consejo Nacional Consultivo, llevamos en este mes cumplimos 24 reuniones realizadas aquí en nuestra casa en Karen, con la particularidad de haber resuelto ya más de 150 casos, y lo mejor que podemos tener es la disposición por parte de la autoridad. Hemos tenido aquí, Giovanni, gente de la Central de Operación Aduanera, de Modernización Aduanera, de lo que es de apoyo jurídico a las aduanas, de la Dirección General de Normas, de lo que es Senacica, Zagarpa, de lo que es Profepa, en fin, todo relacionado a todo esto se otorga aquí en esos grandes foros. Podemos decir hoy en día
Giovanni, que el CONACOPA, el Consejo Nacional Consultivo, es uno de los grandes foros que tiene la Confederación de poder participar a lo que es la operación aduanera del país. Además, un punto muy importante, que es un objetivo que nos ha encomendado nuestro presidente, que es que en cualquier caso que suceda alguna situación de un proceso distinto, como es el PITA, como es el DODA, como es el MATSE, como es innumerables casos que se han presentado de modernización aduanera, acudimos a las aduanas presencialmente, y eso es una cosa maravillosa porque acudimos junto con la gente de la dirección operativa de aquí de Karen, junto con la autoridad, en este caso los 4 coordinadores regionales de las aduanas, nos acompañan, hasta muchas veces el central de operación aduanera, Eliseo Peredo, nos acompañan para sentarnos a la mesa junto con la Asociación de Agentes Aduanales, unirla con la aduana. De tal manera, Giovanni, que esos procesos y esas situaciones que todos los días afectan al comercio exterior van de la mano y logrando tener reuniones semanales, ellos internamente, en cada plaza, en cada aduana, para lograr mejorar sus procesos. De ahí lo traen al CONACOPA mensual y ese es el éxito. El éxito es el ir avanzando en los asuntos que nos plantean y el éxito es en las autoridades que traemos amablemente aquí a nuestro foro para que nos expliquen, para que compartan con nosotros todo lo que son los avances tecnológicos, porque hoy estamos llenos de tecnología. Eso es. Justamente la pregunta que te iba a hacer respecto al presente y al pasado que nos platicabas hace unos instantes. ¿Cómo era la operación cuando iniciaste tu carrera dentro del comercio exterior? ¿Cómo es la operación hoy en día? ¿Cómo ves a las aduanas de antes y hoy la aduana mexicana respecto a este tema del siglo XXI? Muy bien. Pues fíjate que cuando yo inicio en el 93 en el comercio exterior, déjame decirte que la selección automatizada en algunas aduanas se llevaba a través de una esferita con una bola negra, roja y otras verdes. Entonces era manual. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando se presenta el CADEPA, la captura desconcentrada del pedimento? Ahí fue cuando empezamos a dejar de capturar los pedimentos, las sábanas inmensas, al pedimento que más o menos hoy manejamos. De ahí saltamos al SAI. Y ahí es cuando me empecé a dar cuenta con cámaras en las aduanas, yo tenía un cuarto como este lleno de pantallas, Giovanni, con un tipo observando todo lo que era la operación interna de la aduana, y vi el proceso de las bolitas, luego vi el CADEPA, luego vi el SAI, y fue avanzando el SAI en fase 1, fase 2, fase 3, y así fue como durante prácticamente 20 años ha avanzado. ¿Cómo veo las aduanas? Las veo replanteándose, las veo automatizándose, como ustedes se dan cuenta, pues lo que es la ventanilla única, lo que es el BUSEM, lo que es el DODA, que ahora ya tenemos prácticamente 35 aduanas trabajando en el país, nos faltan alrededor de 15. Yo creo que finalmente el hecho de que vayamos avanzando a que el papel sea completamente alejado ya de la operación aduanera, todo a través de medios tecnológicos, a través de medios sistemáticos, donde tanto nosotros, los agentes aduanales, como los importadores y exportadores puedan observar, pues ahí tienen el SOIA, que va a ser un legado dentro de lo que es el MATSE, y yo creo que poco a poco, realmente esta ocasión, de este sexenio, se han avanzado impresionantemente en lo que es la tecnología. Alfonso, pues muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias. Te vamos a tener regularmente por aquí. De hecho, justamente con ese tema que mencionas de la CONACOPA que celebran cada mes, pues el chiste es que ahora tú seas el que controles el micrófono y tengas a los invitados de la autoridad en esta mesa, entrevistándolos pues para todo el público del canal del comercio exterior en México. Te agradezco tu presencia. No tienes nada que agradecer. Es un placer. Vamos a un corte y regresamos para ver la parte de la sexta enmienda al sistema armonizado. Muchas gracias. Importar y exportar es tan fácil como contactar a tu agente aduanal, el experto en logística aduanera. Reducimos los costos y tiempo de tus procesos logísticos. Facilitamos tus operaciones.
Gestionamos trámites ante autoridades. Brindamos servicios complementarios como transporte, almacenaje, asesoría legal, entre otros. Lleva tu negocio al siguiente nivel. Contacta a tu agente aduanal. Pues ya estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. Se encuentra en el estudio el Vista Mario Arango, que él es presidente del Comité de Clasificación Arancelaria de CAREM, y la licenciada Mónica Reséndiz, que es la coordinadora de dicho comité. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y estamos listos para comentar lo que ustedes gusten en materia arancelaria. Pues muy contentos por este medio de difusión, ¿no? Y Confederación es muy bonito. Gracias. Vamos a hablar hoy sobre la sexta enmienda y la tarifa estadística. Y bueno, hablar de la sexta enmienda, yo quisiera irme a lo más básico y que nos explicaran qué es el sistema armonizado. Pues es una nomenclatura que tiene múltiples funciones. Básicamente, atender los requerimientos de los aranceles de todas las aduanas del mundo, ¿sí? También los convenios internacionales que se tienen con ellos y también los sistemas de codificación en materia de transporte, porque gracias a los transportistas se formuló con sede en Bruselas, Bélgica, la versión en idioma inglés y francés del sistema armonizado, porque en realidad cada país que cruzaba una mercancía tenía diversa clasificación, arancel y restricciones. Y ya con esto que se unificó en la OMA, pues ahora sí entran todos los países signantes por una misma partida y subpartida, que son 6 dígitos, para que se le aplique los aranceles y las restricciones y regulaciones no arancelarias que aplique en cada país. Ahora, este sistema armonizado, supongo, se actualiza en ciertos periodos y es a lo que se llama enmienda al sistema armonizado. ¿Esto es cierto? ¿Qué es una enmienda al sistema armonizado? Bueno, sí, es correcto. Una enmienda son aquellas modificaciones que considera el sistema armonizado, o en este caso la sede con la Organización Mundial de Aduanas, consideran que deben de realizarse ciertas modificaciones a la nomenclatura. Efectivamente, estas modificaciones pueden ser específicamente a mercancías, y lo haces en distintos sectores que pueden ser, por lo general, son los sectores agropecuarios, como pueden ser animales, peces, en maderas, maquinaria, sobre todo, ¿no? Maquinaria y equipo, algunas otras mercancías de otros sectores, como pudiera ser, por ejemplo, alimentarios, etcétera, ¿no? Estas modificaciones que se hacen a la enmienda, por eso se le llama enmienda, van enmendando de alguna manera el sistema armonizado para irlo actualizando dependiendo de todos aquellos requerimientos que se requieran en el comercio internacional para el flujo de mercancías. Y como decía el Vista Arango, es un sistema armonizado en el que todas las mercancías están organizadas de tal manera de que todos los países signantes puedan codificar o clasificar sin ningún problema cualquier tipo de mercancía con ese mismo código arancelario. Por eso decimos nosotros que el sistema armonizado, o todos los países que utilizan este sistema, es como si tuviéramos un mismo idioma. Ese mismo código arancelario te va a definir una X mercancía. Y las enmiendas que se hacen a este sistema armonizado se pueden basar en diferentes criterios. Dentro de los periodos que se utilizan para hacer estas modificaciones o estas enmiendas, son generalmente de 4 a 6 años. ¿Por qué esos periodos de 4 a 6 años? Porque, como les estaba comentando hace un momentito, pues es importante verificar qué es lo que está sucediendo en el comercio internacional, cuáles son esas problemáticas, más bien cuáles son aquellas mercancías que están causando algún problema. Se hacen las propuestas, los diferentes países signatarios, así como algunos organismos, como en el caso del Convenio de Rotterdam, hacen propuestas de cuáles son aquellas mercancías que consideran que deben de estar en cierto nivel dentro de la nomenclatura, ya sea partida o subpartida,
dan las razones de por qué consideran que deben de estar o por qué se debe de modificar ese sistema armonizado. Estas propuestas tienen que ser generalmente en un plazo de 2 años, es el proceso. Pasando esos 2 años se aceptan o se validan y después se empieza a hacer la reforma los otros 2 años siguientes, que como les comentaba hace un momento pueden ser de 4 a 6 años dependiendo de los requerimientos, ¿no? Me imagino del que comercio es internacional. un periodo largo y significativo poner de acuerdo también a tantos países. Es correcto. ¿Cuántos países son los que conforman ese sistema armonizado? 143 países y 9 organismos internacionales. Wow. Y bueno, perdón, dentro de estas enmiendas, las que tenemos hasta ahorita, empezaron desde 1992, que es nuestra primera enmienda, por eso es que, porque estamos en la 6ª enmienda, ¿no? La primera fue en 1992, la segunda en 1996, la tercera enmienda, que fue en 2002, perdón, la siguiente fue 2007, la quinta 2012 y ahorita la sexta, que fue en 2016, para entrar en vigor en todos aquellos países que llevamos este sistema armonizado a partir del 2017. 2017. Ahora, nos mencionaban, bueno, ¿por qué se hace una enmienda al sistema armonizado? Obviamente va evolucionando el tipo de mercancías, aparecen, supongo, algunas nuevas. ¿Por qué hacer estas enmiendas? Principalmente por los avances tecnológicos y aquella tecnología de punta. Aquí, por ejemplo, tenemos alguna mercancía que pues se está incluyendo normalmente aquellas que, por ejemplo, en el convenio de Rotterdam, en donde se incluyen aquellas mercancías que contaminan la capa de ozono, por ejemplo, los triclorofluorometanos. En esta ya se incluyen otro tipo de productos, pero con estas características. También vamos a ver que les afecta mucho la cuestión del flujo comercial. El flujo comercial consiste en aquellas mercancías que tienen un flujo de comercio a nivel internacional de más de 50 millones, 50 millones al año. La OMA les crea una subpartida de segundo nivel. Si siguen teniendo un flujo comercial muy alto, ¿sí?, lo suben a una subpartida de primer nivel. Y si estas mercancías tienen un flujo excesivamente alto de más de 100 millones de dólares al año, les crea una partida especial para este tipo de productos. También vamos a ver los avances, la actualización de los convenios internacionales. Muchas mercancías se incluyen o se derogan o se modifica su texto. ¿Por qué? Porque ya aparece, por ejemplo, en el caso de las pseudoefedrinas, que aparece ya un nuevo producto. Bueno, ahora ya no se va a llamar pseudoefedrina, sino se va a llamar pseudoefedrina alfa o beta, por ejemplo. En este caso, ya hay una corrección a esa nueva fracción arancelaria, a esa subpartida, para que cada país lo incluya en sus fracciones arancelarias a 8, 10, incluso hasta 12 dígitos. También se le hacen correcciones a la nomenclatura. Estas correcciones a la nomenclatura pues pueden ser ortográficas, pueden ser de índole, por ejemplo, que se incluyan notas legales de sección o de capítulo. Por ejemplo, al rato lo va a decir mi compañera, va a hablar de los monopods, de los tripiés, de los bipiés. Antes en todo el mundo había muchos problemas porque se clasificaban de acuerdo a su materia constitutiva. Ahora, viendo este problema, la OMA, ¿qué hizo? Todos estos productos se pone una nota de aplicación, una nota de sección o de capítulo mencionando que ahora los monopiés, bipiés, tripiés, todas esas mercancías se clasifican a una partida nueva, la 9620. Y se acaba el problema en todo el mundo porque como están brincando estas mercancías de un país a otro y pues tiene preferencias arancelarias,
en un país dicen una cosa y en otro país dicen otra cosa, entonces el certificado lo invalidan. Entonces con esto se acaba esa problemática. También, por ejemplo, hay un caso, hay muchísimos, en donde se hacen correcciones de puntos y comas, de cuestiones ortográficas. También hay un ejemplo muy sencillo que me gustaría comentarles. Más adelante lo voy a señalar, en donde se mencionan, por ejemplo, sandías, papayas y melones. Pero aparece otro texto. Sandías y papayas es género femenino y melones es género masculino. En la OMA predomina el género masculino. Ahora dice la tarifa, dice sandías, papayas y melones frescos. Ya no es frescas, sino frescos. Entonces, aquí todos los países signantes tenemos que poner esa terminología para el caso del género. Otro ejemplo muy importante son los verbos. Los verbos, por ejemplo, uno dice, en la versión en inglés, dice sewing machine, máquinas de coser. Los países de habla hispana, al hacer la traducción, dicen máquinas de coser, otro país dice máquinas para coser, otro país dice máquinas de coser prendas, otro máquinas de coser para coser prendas de vestir. O sea, que cada país lo describe de una manera distinta. Viendo esta problemática, se acordó decirlo de esta manera. Si fuera el sujeto y le iba a preceder un verbo, se iba a poner la preposición para. Por ejemplo, máquinas para coser. ¿Sí? Siempre. Y cuando fuera el sujeto y no le iba a preceder un verbo, se iba a poner la preposición de. Por ejemplo, máquinas de tratamiento o procesamiento de datos. Como tratamiento no es verbo, aplica efectivamente la preposición de. Y como eso, hay una infinidad de ejemplos en los verbos, en la sinonimia. Otra, por ejemplo, en el caso de los duraznos, dice, ¿cómo dice, amiga? Ya no me acuerdo. Pero se refiere al texto del... Al texto de la subpartida. ¿Con ese frescos? No, melocotones. Ya, duraznos, sinónimos. perdón, en sinónimos. Dice duraznos, entre paréntesis, dice melocotones, albaricoques. Se cierra el paréntesis. ¿Qué sucede aquí? En este caso, nosotros en México, nuestra tarifa dice duraznos, entre paréntesis, chabacanos, albaricoques. Pero en Argentina lo conocen como albaricoques. Su tarifa de ellos dice albaricoques, entre paréntesis, chabacanos, duraznos. Y en Perú, por ejemplo, lo conocen como albaricoques. Su tarifa de ellos dice albaricoques, entre paréntesis, duraznos, chabacanos. Y de esta manera, todos los países hispanos, de habla hispana, nos estamos armonizando en cómo definir los textos de nuestra tarifa, de nuestra versión en idioma español. Muy bien. Ahora, si hablamos de los principales cambios o las principales modificaciones o los más importantes que aparecen en esta sexta enmienda, ¿cuáles serían? Pues básicamente sería, en mi opinión,
En esta última sexta enmienda que está arrastrando muchas modificaciones que vienen también de la quinta, como que las mismas modificaciones. Sobre todo son recomendaciones de la FAO y recomendaciones de Rotterdam, por ejemplo. En el caso de FAO es porque pues están de alguna manera tratando de pues garantizar, ¿no?, la alimentación mundial, y ha habido demasiados cambios, sobre todo el capítulo 03, que es sobre peces. Entonces, todos aquellos peces, tanto vivos como en sus diferentes presentaciones, frescos, refrigerados, congelados, salados, en salmuera, fileteados, etcétera, se han hecho un gran número de creación de subpartidas, tanto de primero como de segundo nivel, para identificar a nuevas especies de peces que se utilizan de alguna manera para consumo, ¿no?, para consumo alimenticio, en este caso humano. Otra de las recomendaciones también, como les comentaba, de Rotterdam, por ejemplo, todos aquellos productos que son tóxicos, que dañan la capa de ozono, o todos los que son los insecticidas, que también se están creando nuevas subpartidas, sobre todo en el capítulo 29. No hay tantas afectaciones en el capítulo 29 para productos químicos, más bien es el 29 para productos químicos orgánicos, donde entran todos estos productos como preparaciones de constitución química definida, no como una preparación mezclada, sino más bien como un producto de constitución química definida que todavía no está mezclado. Se están modificándose muchas subpartidas dentro del 29. Pero si tuvieses ese mismo producto mezclado, por ejemplo en el caso de los insecticidas, para la partida 3808, que son insecticidas, fungicidas, rodenticidas, etcétera, también obviamente se arrastra esta afectación. Si yo tengo una enmienda para insecticidas dentro del 29, tiene que arrastrarse a siguientes capítulos, como en el caso del 38, por ejemplo, ¿no? Un caso, como dice Elvisa, un ejemplo de esto puede ser en el caso del asbesto. El asbesto es muy tóxico y está prohibido en muchos países. Lo que quieren es detectar qué países todavía están utilizándolo, con la idea de que ir eliminando el uso de ese tipo de producto. Y se crea una subpartida específica dentro de los asbestos para uno que se llama crocidolita. Esa crocidolita es de la más tóxica que existe dentro de los asbestos. Se crea una subpartida específica para estar monitoreando quién está moviendo ese tipo de productos, ¿no? Como yo lo creo, bueno, yo no, la OMA lo crea a nivel de subpartida como el asbesto, pero que yo voy a hacer a lo mejor un zapato, voy a hacer a lo mejor una ropa, tengo que trasladar ese cambio dentro del mismo. Por ejemplo, en este caso la crocidolita es del 25, capítulo 25. Sin embargo, cuando yo lo convertí en una confección, de acuerdo al sistema armonizado, lo tengo que clasificar como manufacturas de asbesto y se va al capítulo 68. Entonces esa enmienda también arrastra y afecta al 68, de manera que todo el sistema armonizado efectivamente se homologue y estar monitoreando en las distintas posiciones arancelarias cuáles son aquellos productos que yo necesito detectar por alguna situación de estas propuestas que se hacen al sistema armonizado, que se les llaman enmiendas. Perfecto. Vamos a un corte y al regresar nos platican un poquito más, algunos ejemplos de esta sexta enmienda. Claro que sí, con gusto. Por supuesto. ¿Sabes que si cuentas con un almacén o bodega tienes una oportunidad de negocio? Es muy fácil. Con nuestro sistema multibodega EnStock podrás administrar la ubicación de tus mercancías de manera eficiente, controlando tus inventarios y sacándole provecho hasta el último rincón. Además, tendrás un control centralizado sin importar dónde te encuentres. Con esta aplicación podrás realizar la sistematización y virtualización de tus bodegas, es decir, sin tener mercancías físicamente, sin importar el tamaño de estas, los niveles de desempaque o su unidad mínima de medida, permitiendo potenciar tus actividades de importación y exportación. Sin descargas y sin instalación, a través de Carem TI podrás aprovechar los beneficios de esta herramienta. En todo momento, en cualquier lugar y a toda hora, súmate a la experiencia Carem TI
y conoce las ventajas que te ofrecemos para tu negocio. Pues bien, ya de vuelta para escuchar algunos ejemplos sobre esta sexta enmienda. ¿Tienen algunos productos que puedan aquí explicarnos las modificaciones que tuvieron para que al auditorio le quede un poco más claro esto? Sí, por supuesto. Tuvimos aquí en Karen algunos ejemplos muy, muy bonitos en el caso de productos de confecciones del capítulo 63. Llámese tiendas de campaña, cortinas, sábanas, Mosquiteros. hamacas, mosquiteros, etcétera, todos esos productos, pero todos estos productos estaban impregnados con deltametrina. La deltametrina es un insecticida que las personas llegaban a su tienda, a sus cortinas, cerraban sus cortinas, llegaban los mozos a quererlos picar y como se detenían, se paraban ahí en el producto, pues se morían. La cuestión estaba en la clasificación arancelaria. Si se clasificaban a su materia constitutiva como una confección textil o se tenía que considerar como un pesticida. Karen lo que hizo fue comentarlo con autoridades del SAT y el SAT le gustó mucho esto y lo envió a España. Y España, como nuestra lengua madre, lo presentó a la OMA. Eso le iba a decir, ¿por qué a España? Porque España es nuestra lengua madre de todos los países hispanoparlantes. Nosotros no lo podemos enviar. Cualquier país de Centro y Sudamérica y algunos del Caribe que hablan español lo tienen que presentar forzosamente a través de España madre, para llegar a la OMA. Para así llegar a la OMA, así es. ¿Quién nos representa? Entonces después la OMA autorizó, lo remite a España y España nos da a conocer aprobada nuestra opinión en donde Karen considera esta mercancía a su materia constitutiva, es decir, como una confección textil del capítulo 63 y no al capítulo 38 como un pesticida. Eso nos dio mucho gusto porque pues se tenía muchos problemas en la clasificación de este tipo de mercancía. Y así fueron algunos. Ahorita mi compañero les va a comentar otro caso que también fue muy importante en México y en el mundo. Como pues uno es una historia parecida, es el de las lámparas LED. Efectivamente teníamos problemas de dónde clasificarlas. Dentro de esas enmiendas que comentábamos, que decía, por ejemplo, el Vistarango, que esa enmienda para aquellas mercancías que son, por ejemplo, de alta tecnología, innovación, etcétera, pasa lo mismo con las lámparas LED. En ese entonces, un foco, lo que nosotros conocemos como focos o bombillas, que trabajan generalmente a lo mejor con un cable o una resistencia, que son incandescentes, o a lo mejor son de ultravioleta o de arco, etcétera. Existe una partida específica para ese tipo de focos. Esos se clasifican dentro de la partida 8539, que te lo dice, ¿no? Lámparas incandescentes, de arco, ultravioleta, etcétera. Sin embargo, el texto de la partida no te mencionaba que también incluyera las lámparas cuya tecnología era por medio de LEDs. Más adelante de esta 8539, dentro de nuestro sistema armonizado, tenemos la partida 8541, pero ahí solamente te menciona el LED solito, no el foco que está formado con LEDs. Sin embargo, igual efectivamente aquí en el Comité de Clasificación Arancelaria se analizó este producto y se consideró que se tendría, como no teníamos una partida específica que lo pudiese pues describir, se consideró que se tendría que clasificar dentro de la partida 8543, que te habla de todos aquellos demás aparatos con función propia, porque no había otro lugar. Sin embargo, efectivamente Confederación tiene la duda, se presenta el caso con las autoridades correspondientes, en este caso fue con el SAT, y el SAT efectivamente también empezó a tener este tipo de problemas en las aduanas para poderlo clasificar y también lo presenta ante la OMA. Después de un buen tiempo,
De hecho, esto se presentó después de la quinta enmienda, estas modificaciones. OMA emite como de manera económica la opinión a México que efectivamente era correcto, se tendrían que clasificar dentro de la partida 8543 estos focos con LED, de luz LED. Sin embargo, solo era un comunicado que se considerarían dentro de la partida 8543 hasta que la OMA en sus propuestas viera si efectivamente se necesitaba hacer una enmienda. Y sucede que sí, que ahora en esta sexta enmienda, después de ese periodo que les comentaba al principio, que tienes que tener 2 años, un periodo de 2 años en los que se van recibiendo todas aquellas propuestas para estarlas validando y viendo si proceden o no, efectivamente consideran que es correcto. Se crea dentro de la partida 8539, donde están los focos, se adiciona el texto para incluir a las lámparas con focos de LED. Perfecto. ¿Vista algún otro ejemplo? Otro ejemplo muy, muy importante, bueno, todos son importantes de acuerdo a su materia constitutiva, son los vehículos para transporte de personas. Todos sabemos que los vehículos funcionan con gasolina, con diésel o eléctricos. Pero ahora ya hay vehículos híbridos que funcionan con gasolina y con motor eléctrico, o funcionan con un motor de compresión, diésel y eléctrico. Esos carros híbridos se les está creando una subpartida para cada producto. Y antes todos los teníamos en la 870390. Ahora no. Cada uno de estos vehículos se va a clasificar en su subpartida correspondiente. Y obviamente en la fracción que le corresponda, y México en el quinto par que le aplique a cada una de estas mercancías. Perfecto. Hace ratito nos hablaba de los monopiés. Así compañera. es. Bueno, como decía el Vista Arango, ¿no? Efectivamente, en esta modificación de la sexta enmienda, pues había también la polémica de dónde pudiésemos clasificar todos aquellos monopiés, los bípodes, los trípodes, que generalmente se clasificaban por su materia constitutiva. Si fuese de plástico, pues me voy al capítulo 39, si fuera de madera, pues me voy al capítulo 44, etcétera. Sin embargo, también por innovación se crean los que nosotros llamamos los bastones para las selfies, etcétera. Y también se tenía duda porque fueron evolucionando. Primero era un simple bastón, después ya le pusieron un tipo interruptor, o a lo mejor trabaja por medio de un Bluetooth, etcétera. Entonces ahí que empezó la ambigüedad de dónde lo vamos a ubicar dentro del sistema armonizado. Y bueno, la OMA crea en esta sexta enmienda una partida específica dentro del capítulo 96 para decir que todos esos monopiés que se clasificaban antes de acuerdo a su materia constitutiva, se eliminan de estos capítulos 39, 44, 83, etcétera, si fuesen de metal, se van a eliminar de estos capítulos para formar parte ahora en un solo cajón, por así decirlo, en un solo saco, dentro del capítulo 96, donde hay una partida específica y donde se clasifican ahí todos esos monopiés. Y la verdad que sí facilita muchísimo esta enmienda, porque ya no tienes que estar analizando si tu monopié es parte del aparato o es un accesorio. Tienes una partida específica y se va a esa partida sin problema. Fácil y rápido en el sistema, ¿no? Hace un ratito mencionaban sobre la entrada en vigor prácticamente de esta sexta enmienda en el 2017. ¿Qué está haciendo México sobre los cambios en esta sexta enmienda? ¿Ya inició en México el uso de esta sexta enmienda? Bueno, México, aprovechando los cambios, las modificaciones a la sexta enmienda, por conducto de la Secretaría de Economía, está realizando una nueva tarifa que se llama tarifa estadística. Esta tarifa estadística contiene, ya no como la conocemos nosotros, que son a 8 dígitos.
ahora va a ser a 10 dígitos. Y sobre todo que, pues digo, se escucha que tiene más fracciones o más subpartidas. No, al contrario, se redujo más del 40% de estas mercancías con esta nueva implementación. O sea, aumenta en dígitos, pero se disminuye en temas. En fracciones arancelarias. Sí, antes eran más de 12,000, ahora son un poco más de 7,000. Entonces, no podemos decir que es el 50%, pero sí un poco más del 40% de toda la nomenclatura. Y pues básicamente en economía están haciendo todos esos cambios para implementarse en el momento que la autoridad, la superioridad lo establezca y nos diga a través del Diario Oficial de la Federación cuándo entra en vigor. ¿Por qué? A ver, explíquenos, ¿por qué pasar de 8 dígitos a 10 dígitos? Por cuestiones, como comentaba el viste, cuestiones estadísticas. Tenemos entendido que vamos a seguir manejando nuestros 8 dígitos, que es nuestra fracción arancelaria. Así está, o sea, la tarifa de México está a 8 dígitos. Nuestra tarifa está exactamente hoy por hoy. Y hay otros países que tienen a 10 y a 12. 10 a 12 dígitos, así es. A nivel, el sistema armonizado, todos estamos homologados a 6 dígitos, que lo conocemos como subpartida. Entonces aquí en China, Japón, Alemania, etcétera, si yo te digo, por ejemplo, el código que se me ocurre, 210610, cualquier país, por eso comentábamos que es un idioma internacional, o se considera como si fuese un solo idioma, va a leer que el 21 se trata de preparaciones alimenticias, de las demás preparaciones alimenticias, el 06 te dice que aquellas preparaciones alimenticias que no pude yo, que no se trata de un azúcar o no se trata de un confite, etcétera. Y la 10 me habla de una preparación alimenticia hecha a base de productos mezclados proteicos, por ejemplo, a base de proteínas. Eso ya lo sabe cualquiera que lea 6 dígitos. Como comentaba Elvista, efectivamente, ¿no? Hay nomenclaturas que tienen más dígitos. En el caso de México solo tenemos 8 dígitos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros seríamos 2106 hablando de esos productos. Si yo quiero un producto proteico a base de soya, puedo clasificar a lo mejor 21061002, si no me falla la memoria ahorita, ¿no? Ese séptimo y octavo dígito es nuestra fracción arancelaria. ¿Por qué en el caso de Estados Unidos tiene más dígitos en su fracción? Bueno, pues porque ellos tienen muchísimo más flujo comercial. Que en el caso de México hay demasiada diversidad de mercancías que ellos pretenden monitorear. Un ejemplo que se me viene ahorita a la memoria es en el caso de los tejidos, los textiles que están elaborados con un ligamento que se llama tafetán, y tiene este ligamento tafetán y tiene derivaciones, esterillas, Oxford, Duke. Entonces Estados Unidos crea una fracción a 10 dígitos para cada uno. A final de cuentas se trata de una medición estadística. Así es. Que cada país lleva a cabo. Así es. O sea, si a alguien le interesa medir algún tipo de mercancía en específico, se puede rastrear cuánto se importa, cuánto se exporta a través de este dígito. A través del quinto par. Por esta tarifa estadística. Okay. Efectivamente. Oigan, a ver, platícanos un poquito sobre el Comité de Clasificación Arancelaria de CAREM. Bien, este comité inició en el año 2008. Nos reunimos mensualmente todos los especialistas en la rama arancelaria de todas nuestras asociaciones. Y aquí lo que hacemos básicamente es armonizarnos para que todos apliquemos la misma fracción arancelaria a esa mercancía que está presentando, digamos, Veracruz, Manzanillo, Laredo, Yucatán, Tijuana, etcétera. Todas estas mercancías las vemos y los compañeros se llevan esa clasificación consensuada por todo el comité. Nosotros aquí en CAREM lo que hacemos, ya tenemos más de 400 opiniones para que los
usuarios la vean, la analicen en nuestra base de datos, Database Consulting Carem. Ahí la pueden localizar y ahí nomás buscan el producto y no tienen ningún problema en la determinación de la clasificación arancelaria. También hemos hecho una tarifa de productos químicos. Tenemos más de 160,000 productos químicos en donde tienen error cero. O sea, está perfecta para que las personas que lo utilicen no tengan problemas en cuanto a la clasificación arancelaria. Pero con estos movimientos de la OMA, en donde pues antes estaba en una fracción y ya ahora se crea otra nueva derivación de una específica, pues también la estamos incluyendo para que no tengan problemas. Ya no se clasifica ahí en esa fracción, ahora las derivaciones van a estar en otra. Las sales o los ácidos anhídridos, etcétera, se van a incluir en otra fracción arancelaria específica para esos productos. Entonces, pues estamos haciendo un trabajo realizado por especialistas. No hay ninguna persona que tenga menos de 15 años en el ramo aduanero. Fuera del aire nos mencionaba que tenía una invitación para todo nuestro auditorio. ¿De qué se trata? Así es. La superioridad de Carem nos está señalando que hagamos una invitación a todas nuestras asociaciones para que participen en este evento sobre la sexta enmienda y la nueva tarifa estadística. Es importante que participen todos, ya que cuando se publique va a ser su aplicación casi inmediata, y si ustedes no la conocen van a tener problemas a corto plazo en la aduana, y los cuales puede causarles desde una multa simple hasta una multa grave. Entonces, ¿qué es esto? ¿Van a hacer una serie de cursos? Así es, vamos a hacer una serie de cursos, vamos a visitar distintas asociaciones a nivel nacional. La idea es abarcar a todas las asociaciones para poder impartir los comentarios de esta sexta enmienda, y lo vamos a dar a conocer a través de nuestro sitio web. Muy bien, entonces ahí estarán publicando el calendario, donde estarán presentándose en cada una de estas asociaciones. Así es, ya tenemos un calendario para que todas las asociaciones nos den la fecha, el lugar y la sede en donde va a ser estos eventos. Perfecto. Pues muchas gracias, llegamos así al final de este programa. Mi agradecimiento al Vista Mario Arango, presidente del Comité de Clasificación Arancelaria de Carem, y a la licenciada Mónica Reséndiz, que es la coordinadora de dicho comité. Muchas gracias por habernos acompañado. Igual, muchas gracias por este espacio. Gracias a ustedes.